Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenos días, tardes o noches, espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a hablar sobre algunas anomalías congénitas en el ojo. De manera principal es importante entender antes la embriología del ojo. Por ello es que hay un video especial sobre este tema en el canal, así que lo pueden observar si así lo desean. Y bueno, dicho esto, vamos a comenzar. Primero que nada, hay que entender que las anomalías congénitas en el ojo se deben principalmente a un error en la organogénesis, es decir, en el desarrollo embriológico del producto. Y esto va a generar una de las primeras causas de discapacidad visual y de ceguera en todo el mundo, ¿no? O sea, puede ser desde un glaucoma o una alteración en una distrofia corneal o cualquier otro problema que ocasione que el ojo no se desarrolle de manera adecuada y por lo tanto hay algún impedimento, va a generar una discapacidad. Y bueno, principalmente es por alteraciones embriológicas. Hay de tres tipos. Son monogénicas, multifactoriales y cromosómicas. Las monogénicas son aquellas que tienen un gen específico implicado, es decir, que aquellas que incluso pueden estar relacionadas con otros síndromes, que presentan sí una discapacidad visual, pero que también hay, por ejemplo, una deficiencia a nivel de los huesos, o que se generó un problema cardiovascular, neurológico, etcétera. O sea, ya está relacionado con otros factores. Y también con proteínas de transducción, es decir, moléculas de señalización que por algún motivo no pudieron llegar a su momento final. Entre otro tipo de alteraciones son las multifactoriales. Estas se deben a la combinación de factores genéticos, sí, pero también de factores del ambiente. Y estos son los factores teratogénicos, ¿no? Como el síndrome TORCH, la toxoplasmosis, el virus del herpes, etcétera, ¿no? Este síndrome TORCH, que afecta de gran manera a las mujeres embarazadas porque pueden llegar a tener productos con una alteración en cualquier estructura, ¿no? En este caso, enfocándonos a lo que es la visión, bueno, una alteración visual. El ambiente está lleno de teratógenos, que básicamente los teratógenos son esas sustancias que afectan el desarrollo fetal. Entonces cualquiera de estos puede generar un error en la organogénesis. Es importante buscar en la exploración heredofamiliar, es decir, familiares que tengan alguna alteración del ojo y que por lo tanto puedan predisponer, y sobre todo el patrón, ¿no? Si es un patrón dominante o recesivo. Si la enfermedad es dominante, pues ya se sabe de dónde viene el error, y si es recesivo, bueno, intentar buscarlo si es necesario. Las cromosómicas, ¿no? Que son alteraciones que también pueden llegar a provocar estos errores en la organogénesis. A manera de repaso muy básico, es importante saber que el ojo proviene de un surco óptico entre los 22-26 días aproximadamente. Luego provoca una vesícula óptica que sigue unida por un tallo óptico y forma una vesícula cristalina o cristaliniana. Estas van a dar todas las estructuras del ojo. Tengo un video específico sobre embriología del ojo por si lo quieren observar. Bueno, vamos a hablar sobre todo de los principales genes implicados. Hay muchísimos genes, o sea, hay muchos genes, pero estos son de los más importantes. Estos genes ocupan aproximadamente el 18 a 25% de todas las malformaciones. Los demás ya se empiezan a repartir con alteraciones multifactoriales, problemas infecciosos, traumas incluso, y otros problemas que alteren la homeostasis en el embarazo. Entonces, entre los principales genes tenemos estos que están acá. El SOX2, que se sintetiza en el cromosoma 3, es de los más importantes porque este lleva el 10 o 20% de todas las malformaciones. Principalmente su expresión ayuda al cristalino y por lo tanto sus alteraciones van a dar un problema a nivel del cristalino con otras anomalías neuronales. El gen OTX2, que está del cromosoma 14, altera principalmente el sistema nervioso y provoca un retraso mental. De hecho, es muy común encontrarlo, o su alteración es muy común encontrarla en la displasia retiniana y problemas del globo ocular como la anoftalmia, es decir, el nacimiento sin el globo ocular. El gen RAX, que es del cromosoma 18, ayuda a la proliferación retiniana, al igual que el CHX10, que también es del cromosoma 14, y también ayuda a lo que es la proliferación retiniana. Entonces, estos dos genes están implicados en el producto o en el avance de la retina. Entonces, si estos se alteran, van a existir problemas a nivel de esta estructura.
El FOXE3 o FOXE3 es un factor de transcripción y sobre todo sus alteraciones se van a transmitir por un medio dominante. Por ello es que tiene también implicaciones en lo que es el coloboma, microftalmo y anoftalmia. Otra proteína morfogenética de hueso es GDF3 y GDF6. Estas están en el cromosoma 14. El GDF3 y el GDF6 están muy relacionados entre sí. Pero el tipo 6 está con el cromosoma 8. Hay distintas alteraciones que pueden llegar a provocar. Una de las más comunes es problemas en el desarrollo ocular y también otras alteraciones estructurales, porque les digo, están relacionadas con este tejido de sostén, ¿no? Entonces pueden provocar polidactilia, es decir, más dedos de los que deberíamos tener, y alteraciones estructurales en todo el cuerpo. Dicho esto, vamos a hablar sobre algunas, son muchas, pero algunas de las más comunes alteraciones congénitas que existen en los nacimientos, ¿no? Vamos a empezar con la microftalmia, anoftalmia y coloboma. Los genes relacionados son el SOX2, CHX10, las proteínas morfogenéticas de hueso GDF3 y 6 y el OTX2. Además, en la fisiopatología se habla de que puede llegar a existir dentro del desarrollo del ojo enzimas anormales que provocan una disfunción en la vitamina A y que su producto final va a ser una alteración ocular. En este caso vamos a empezar con la microftalmia. La microftalmia, así como se ve en esta imagen de este bebé, es básicamente un ojo más pequeño de lo normal. ¿Cuánto? Entre 2 desviaciones estándar aproximadamente. Es decir, si nosotros ponemos una tabla y en estas tablas observamos el diámetro normal que debe de tener el ojo de un niño, vamos a encontrarnos que está 2 desviaciones estándar más pequeño. Es decir, de lo que debería de estar, está 2 rangos más abajo. Y esto puede verse con un diámetro menor a 20 milímetros o una estructura corneal menor a 10 milímetros. Se asocia también a otras afecciones como la esclerocórnea, que es básicamente que toda la esclerótica tapa a la córnea y por lo tanto no está transparente, al contrario está opaco. También con cataratas y con displasias, es decir, alteraciones de todo el globo ocular junto con la retina. Puede llegar a provocarse ambliopía, es decir, que el cerebro ignore por completo lo del ojo afectado y por lo tanto la visión se haría unilateral nada más y no bilateral como debe de ser, justamente por este proceso de ambliopía. Ahora, la anoftalmia, hay que saberla diferenciar entre microftalmia y anoftalmia, porque la anoftalmia es básicamente la ausencia de tejido ocular. Puede ser uni o bilateral, en este caso es unilateral. Su tratamiento es muy complejo porque, por ejemplo, en el caso de la microftalmia se pueden poner algunos expansores en gel que lo que van a hacer es ayudar a que sí empiece a crecer el globo ocular, pero que hay otros problemas estructurales. Incluso hay que ver la línea de, bueno, cuando retiro o quito el globo ocular y añado una prótesis, ¿no? O sea, es esta línea muy delgada entre lo que se debe hacer, lo que se hace y lo que se espera con lo que se hace. En el caso de la anoftalmia, como no existe tejido real, no existe un globo ocular, este se ve reemplazado por una prótesis, ¿no? En este caso sería más con fines estéticos. Y el coloboma, bueno, en el coloboma es básicamente una alteración de la fisura coroidea, que es básicamente una estructura embriológica que está entre el tallo óptico y lo que es la copa, ¿no? Su alteración puede afectar al iris, la retina, al nervio óptico y al cuerpo ciliar. Esta es una forma característica de un coloboma. Si se dan cuenta, no está de manera correcta su estructura, sino que está muy alargada en este punto, ¿no? O sea, está más alargada de lo que debe de estar. Y se puede estar asociando a otros síndromes. Ahora, como otro punto son las distrofias corneales. De manera principal, las distrofias corneales tienen una gran división, o sea, son muy amplias. Pero podemos resumirlas o podemos agruparlas en que tiene una pérdida de transparencia corneal. Es decir, la córnea, que es la estructura más anterior, se ve opacada. Y se ve opacada porque tiene depósitos. ¿Depósitos de qué? Material hialino, amiloide o mixto. Es decir, como telita o pequeñas partículas
que no deberían de estar aquí obviamente y que en realidad deberían de ayudar como a la estructura del ojo, pero que en realidad lo que están haciendo es taparlo, no crecen de más. Puede ser hereditaria, o mejor dicho es hereditaria, es bilateral, es progresiva y no está asociada a una inflamación, porque en muchas ocasiones hay otras patologías similares que sí se asocian a una inflamación, esta no lo está. Es progresiva pero de manera lenta. Su transmisión casi siempre es dominante, hay excepciones. La forma más común es la distrofia de Fuchs, que es básicamente un depósito progresivo más edema de la estructura corneal. Se pueden dividir en anteriores, estromales y posteriores. Las anteriores son las de Messmann, de Kogan, de Bowman, que se dividen en CDB1 y 2. Las estromales en granular, latiz, macular y abelino o avellino. Y las posteriores son la mencionada de Fuchs, la polimorfa superior y una congénita hereditaria endotelial. Básicamente sus características llegan a ser similares, pero el punto importante es esto, una telita que recubre básicamente a lo que es la córnea, ¿no? Esta es una distrofia corneal y tenemos el material hialino, amiloide o que puede ser una combinación de ambos. Otras pueden ser las malformaciones del segmento anterior. Estas malformaciones del segmento anterior afectan a la córnea, al iris, al ángulo írido corneal, es decir, la unión entre estas dos estructuras, y al cristalino. Estas se pueden dividir según la estructura anatómica de la que procedan en el caso de ser embriológicas, ¿no? Puede ser de la cresta neural, ectodérmicas o de origen global. En el caso de la cresta neural es básicamente un embriotoxón posterior, es decir, que el ojo se hace de manera más amplia, ¿no? Más ancho. Básicamente la línea de Schwalb, que es esta que está aquí, aquí viene lo que es la córnea, esto estaría con lo que es parte de la esclera, y la línea de Schwalb es con una pequeña división. Pues bueno, esta línea de Schwalb está ampliada, está desplazada. Y se ve este ojo más amplio, ¿no? En ese sentido. También la hipoplasia del iris, es decir, un iris más pequeño. Otro es el síndrome de Axfeld-Rieger, que básicamente es un embriotoxón, el embriotoxón posterior que les mencionaba, una hipoplasia del iris, una disgenesia, es decir, una mala formación, es lo que quiere decir disgenesia, una mala formación de la cámara anterior, y un glaucoma, la elevación de la presión. Este es un glaucoma congénito, que también vamos a hablar de él un poquito más adelante. Otra alteración relacionada con el segmento anterior, que también es problema de la cresta neural, es el ectropión congénito del iris, que básicamente es un iris más grande, más ampliado, que se ve justamente como hipertrófico. Una distrofia endotelial que lo que genera es una disfunción de la córnea y que ésta sea mucho más alterada de la que debe, o no tenga una alteración muy grande. Y ectodérmicas, en el caso de malformaciones ectodérmicas son quistes dermoides, es decir, son pequeñas masas que están en la superficie ocular y pueden estar sobre cualquier zona de la superficie ocular. Y de origen global, pues bueno, son básicamente multifactoriales, pero que también tienen una asociación, por ejemplo en este caso con el gen PAC6, que ayuda a la regulación de las transmisiones embriológicas. De hecho es de los genes más importantes. Esta puede ser la megalocórnea, es decir, una córnea muy grande, una microcórnea más delgada, una aniridia, que básicamente es que no hay iris, y que además la fóvea está reducida junto con el nervio óptico, es decir, la entrada y las zonas donde se supone que debería de estar pasando esta estructura nerviosa no está, y por lo tanto está además aunado a un iris más pequeño. Una córnea plana, que básicamente va a ser una disminución de la curvatura corneal normal, y la esclerocórnea que vemos en esta imagen, es decir, la esclera cubre a la córnea y por lo tanto se desarrollan ese tipo de alteraciones porque la visión pues no va a ser la correcta, ya que la córnea es un medio transparente para que pase la luz y en este caso la esclera la está tapando. Otro tipo de problemas son las cataratas congénitas. Básicamente una catarata es una opacidad del cristalino. El 71% de las cataratas congénitas son aisladas, es decir que no se asocian a otros síndromes.
Pero hay un 14.5 que sí se asocia a otras malformaciones sistémicas y otras que ya están aunadas a síndromes. El 66% de las mismas aproximadamente es unilateral e idiopática, es decir, de un solo lado y no sabemos por qué ocurren. De manera principal provocan ambliopía, estrabismo y nistagmo, es decir, el ojo ignora la señal que proviene o el cerebro ignora la señal que proviene de ese ojo. Estrabismo, que básicamente hay una desviación, y nistagmo, que es un movimiento anómalo del ojo, como que empieza a temblar y se empieza a mover por todos lados. Se asocia a otras patologías, principalmente el síndrome Torch, que es básicamente una conjunción de factores infecciosos que pueden llegar a afectar a la madre durante el embarazo. Es multifactorial por lo mismo, o sea, sí se asocia a un síndrome Torch, infecciones y demás, pero también a factores genéticos. Lo más importante es que esta es una patología que está subbuscada, es decir, no se busca tanto como se debería de estar buscando. ¿Y cómo es que nosotros podemos empezar a tener una idea de que podría llegar a existir esta catarata congénita? Bueno, de manera principal se ha visto la asociación de niños con bajo peso y que nacen en un pretérmino, es decir, antes de que hayan cumplido el periodo de maduración necesario. En todos estos debe de hacerse un chequeo oftálmico constante. La exploración debe de ser correcta, como con una búsqueda intencionada. Y entre los principales es el reflejo rojo, que básicamente el reflejo rojo, que es esta prueba que tengo acá, es básicamente la luz que se le apunta a lo que es el ojo y debe de haber, como cuando se toma una fotografía, esta coloración. Si no está, bueno, podemos estar hablando de que hay una alteración y buscar el origen de la misma. También se debe de buscar una inspección externa, es decir, que no exista una alteración a nivel estructural en todo lo que es, por ejemplo, los bordes, las paredes, la cavidad orbitaria, etc. Y la agudeza visual, según el momento de la edad que presente el paciente. Entre los diagnósticos diferenciales podría ser que existe algún tumor, un trauma, otra enfermedad congénita asociada, otras alteraciones. También buscar, que es muy común, una leucocoria, es decir, una pupila blanca entre este tipo de pacientes. Otra afección muy común es el glaucoma congénito, que también es una gran causa de ceguera. Es subdiagnosticado porque hay muchas manifestaciones que no se producen hasta que el infante crece. Es mayormente presentado en pacientes masculinos, alrededor del 65%, y de forma bilateral en un 70% aproximadamente. La definición básica de un glaucoma es el aumento de la presión intraocular. ¿Y cuáles son los criterios de diagnóstico? Bueno, primero que nada deberían ser una presión intraocular, que se puede abreviar como PIO, mayor a 21 milímetros de mercurio. Anomalías en el disco óptico, cuando se hace la exploración de todo lo que es esta exploración oftálmica. Datos corneales que puedan ser predisponentes a la formación de glaucoma. Y miopía, ¿no? Una miopía que puede estar existiendo por esta misma hipertensión, este aumento de la presión intraocular. En la clínica, pues bueno, como les digo, el diámetro corneal, observar que existe un blefaroespasmo. ¿Qué es esto? De manera general son tics, si lo queremos definir como muy coloquial, son tics, movimientos anómalos del ojo en el que empieza como a temblar, edema, fotofobia, es decir, que no le guste la luz, epífora o epifora, que básicamente es un lagrimeo intenso, estrías de Hub, que son como estas estructuras muy características en el glaucoma, e hidroftalmos, es decir, un ojo hinchadito lleno de agua, o en este caso líquido, ¿no? El tratamiento, bueno, primero que nada, establecer bien un diagnóstico. Porque si no se establece bien, les repito, es subdiagnosticado, se pueden tener tratamientos malos que no van a llegar al punto en el que nosotros queremos estar. Lo mejor es el tratamiento quirúrgico de primera intención. Él básicamente, su punto final es buscar la presión o la disminución de la presión intraocular. También se puede añadir un tratamiento farmacológico. En este caso se recomienda mucho lo que es el tinolol y latanoprost, que básicamente ayudan a disminuir la presión intraocular. Incluso se puede usar antes de la cirugía para que ésta tenga un mejor efecto y por lo tanto no haya complicaciones tan grandes dentro de la misma.
Y ya para ir finalizando, dentro de estas alteraciones comunes, vamos a hablar sobre el estrabismo hereditario. Básicamente el estrabismo es la desviación de un ojo en relación al otro. Si se dan cuenta, este ojo está de manera normal y este está desviado. Hay de 3 tipos, ¿no? El convergente, el divergente y el vertical. El convergente quiere decir que converge, es decir, que va hacia adentro, como en este caso. El divergente iría hacia afuera, hacia donde está aquí mi puntero. Y el vertical hacia abajo. También puede provocar ambliopía, es decir, que el cerebro ignore la señal visual que proviene de ese ojo. Y se observa una limitación tanto en la aducción como en la abducción, es decir, movimientos hacia adentro y hacia afuera del ojo. E incluso se puede observar como hay una pequeña reflejo de los párpados, es decir, uno quiere mover el ojo, pero aunque lo quiera mover, el párpado se cierra porque básicamente hay una alteración de lo que son los músculos en el ojo. Las causas se transforman en esporádicas, no sabemos por qué ocurre y hay problema en ello porque al final de cuentas, para entender mejor la fisiopatología y el tratamiento del mismo, sería interesante ver cuál es el mecanismo en el que está pasando. Puede ser un mecanismo infeccioso, traumatológico, etc. Pero sí se ha visto que hay ciertas alteraciones genéticas. Por ejemplo, hay un gen que se llama el CHN1 que presenta una alteración en los axones de los músculos motores, es decir, los músculos que van a estar inervando a todo lo que es el globo ocular. Hay un problema a nivel de ellos, en los axones que llevan esta información, y por lo tanto no hay un correcto movimiento. También puede haber problemas en la configuración facial, es decir, los globos oculares o toda la cavidad orbitaria está mal y por lo tanto las inserciones diferentes que tienen los músculos en ella pues se ven alteradas. Otro fenómeno puede ser el hipodesarrollo de los músculos extrínsecos, es decir, estos músculos que están moviendo a todo lo que es el globo ocular. Hay un mal desarrollo y por lo tanto no tienen una funcionalidad correcta para mantener al ojo en su posición. Y afectan a la refracción del paciente, es decir, el ojo no ve lo que debería de ver y hay otras alteraciones como pueden ser miopías, ambliopías, etc. Entre los tratamientos se ha visto el tratamiento quirúrgico y también el uso de toxina botulínica, sobre todo para relajar estos músculos y que puedan volver a una posición normal. Y bueno, esto ha sido todo. Hay muchas más alteraciones congénitas, solamente escogí las más populares, por así decirlo, pero hay muchísimas más. Hay ditrofias de la retina, alteraciones a nivel de ángulos iridocorneales, o sea, hay muchas más. Pero estas son las que elegí para este video. Si les gustó, saben que pueden dejar su like, comentar, compartir y suscribirse si así lo desean. Este ha sido todo por hoy. Gracias por ver. Hasta la próxima.